No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. Buenas noches, en nombre de DMC Institute le damos la bienvenida a la presentación de esta oportunidad, donde vamos a estar hablando sobre el diploma Data Analytics que presenta DMC y en el que vamos a tener la participación de nuestra docente Estefanía Cisneros, quien ya se encuentra con nosotros y estamos agradecidos por ello. Primero, reiterar las buenas noches a cada uno de ustedes por sumarse a esta presentación. Y brevemente queremos brindarles un acercamiento o contextualizarles con DMC Institute, sobre todo a estas personas que tienen la posibilidad de por primera vez
acercarse a nosotros, de contactarnos, por decirlo de alguna manera. Si no sabes qué es DMC, bueno, te contamos un poquito. DMC Institute es una institución que tiene y busca tiene la idea de empoderar a las personas para analizar datos, que las puedan aplicar con un propósito en su vida laboral, transformar su etapa profesional, por supuesto, y ver un crecimiento en el ámbito tecnológico. DMC tiene ya una larga experiencia en el mundo de la analítica de datos, más de 16 años de experiencia, un periodo muy importante que nos ha permitido capacitar a más de 36.000 profesionales hasta la fecha, así como ustedes que están interesados, muchos en este caso, de iniciar su camino en el mundo de la data. Pues muchas personas, 36.000 profesionales a lo largo de este tiempo, han llegado a DMC y han podido experimentar un crecimiento profesional a partir de encontrarnos a nosotros. También a DMC le respalda las asesorías que brinda a las empresas, no únicamente a las personas como mencionábamos a nivel individual. Las empresas hoy buscan un crecimiento con DMC y es por ello también el hecho de contar con más de 300 empresas asesoradas hasta la fecha. Durante este largo periodo hemos podido capacitar hemos podido conformar un gran equipo de expertos en analítica, más de 150 hasta la fecha, y además contar con más de 150 programas de capacitaciones especializadas que corresponden a cada una de las necesidades para ustedes, por supuesto. Señalar rápidamente los cuatro valores que distinguen a DBC. Primero, el contar con una mentalidad data driven. Quiere decir que invitamos a tomar decisiones siempre basadas en datos, no en las suposiciones. Los datos es lo primordial para nosotros y no utilizamos las suposiciones para encontrar las soluciones en nuestras diversas empresas. Generar un impacto real en cada alumno. Esto significa que nosotros tenemos el compromiso de transformar a ustedes en su vida profesional. Entonces, no únicamente cumplimos con brindarle un certificado. Queremos que tengan éxito, queremos que alcancen su objetivo. Ese finalmente es el propósito de DMC. Llevamos adelante una innovación que transforma, significa que nos movemos al ritmo del constante cambio en esto del mundo de la tecnología que constantemente se renueva, por supuesto, y queremos brindarle excelencia en cada experiencia, porque desde el primer contacto y en todo momento, hasta el último punto de su formación, queremos darle calidad, queremos darle cercanía, queremos que ustedes encuentren resultados tangibles. Por ello es que les tratamos de dar todo lo mejor posible desde el primer momento que tienen contacto con nosotros. Pues bien, tras esta pequeña introducción, entonces vamos a comenzar ahora sí con la presentación de hoy, donde vamos a hablar sobre el diploma Data Analyst y en el que tenemos la participación de nuestra docente Estefanía Cisneros. Profesora Estefanía, buenas noches, podemos escucharla. Adelante, bienvenida. Perfecto, ¿qué tal? No sé si me ven bien, todo correcto. Sí, profesora, podemos Sí, escucharla. súper. Ya, qué gusto chicos, qué chévere que se hayan unido al diplomado. Primero agradecerles porque siempre creo que es importante que tengamos estos espacios, no solo por el tema de culturizarnos más a nivel de los datos, sino porque creo que hay muchas personas que tal vez no se arriesgan porque dicen, chuta, creo que este es un mundo inexplorado, difícil, que recién se dio ese pum, pero a la final creo que es a donde va a llegar la transformación digital, a donde es el futuro. Entonces, yo sí, feliz de ver mucha gente conectada porque creo que las personas que se dan el tiempo de educarse son las personas que en un futuro creo que van a ser los líderes que necesitan en cada una de las industrias en las que se mueven. Eso, chicos, más bien ahí no sé, sé si damos paso de una vez a la presentación o algo adicional. Sí, profesora, ya puede comenzar con su presentación. Perfecto, les voy a compartir mi presentación, ¿ya? Es una presentación súper interesante. Hay un poco para comentarles a mí todo lo que es tema de dashboard. Yo doy justamente en DMC la materia de dando vida a los datos. Me parece algo súper chévere, súper interesante, porque creo que los datos por sí solos no pueden hablar. Necesitan de personas que los hagan hablar, necesitan de herramientas que sean un apoyo para que nosotros podamos contar historias a través de los datos. Entonces, hoy justamente lo que vamos a ver, el tema es toma de decisiones con datos, cómo crear dashboards que respondan preguntas del negocio.
Entonces, ahí, antes de nosotros pasar a ver, tal vez que, no sé, creo que se cortó, denme un segundito. Antes de pasar a ver qué es un dashboard en general, yo lo que quiero es que primero nos planteemos tres incógnitas súper importantes. El problema actual que generalmente tienen las empresas que quieren empezar a ser data driven. Por otro lado, hay mucha falla porque ponemos demasiados esfuerzos cuando queremos manejar toda una analítica de datos y llevar al tema ya de un entregable final como es un dashboard. Y también tomar en consideración muchas implicaciones que nos pueden ayudar. Sé que hay personas que son analistas, especialistas de datos. Creo que esto les puede direccionar un poquito a cuál es mi nicho de mercado, a dónde yo quisiera apuntar para desarrollarme como profesional. Pero si también en el foro tenemos líderes, les va a ayudar un poquito a estructurar antes de nosotros lanzarnos a decir yo quiero ser data driven porque tengo justamente datos. Entonces, ¿cuál es el problema actual en general? Todas las empresas ahora cuentan con datos, pero ¿qué es lo que pasa? No todas las empresas toman decisiones a través de los datos. Y por ahora digamos que está bien, porque no todas las empresas tienen las herramientas, las habilidades y el personal, pero es a donde deberíamos ir. Ahora, ¿qué también está pasando? Nos llenamos tanto, tanto de datos que a la final no sabemos primero qué datos son relevantes y a veces no sabemos qué hacer con esos datos, no contamos con el personal, como les mencionaba anteriormente. Por otro lado, también creo que aquí hay un refrán que dice data mata mito. ¿A qué quiero ir con esto? Que muchas veces las decisiones se toman por la expertise más que por la evidencia. Entonces, aquí sí es súper importante que en esta parte de aquí todas las personas estemos claros que queremos migrar a ser data driven, que individualmente queremos trabajar como un analista de datos y yo sé, digamos, cuáles son las herramientas las que debo aprender, las capacidades digitales que requiero y como les mencionaba, como líder es no solo necesito los datos, sino también a mi gente tengo que culturizarle una cultura del dato, que es lo que siempre nos olvidamos. Y a eso quería llegar. Ponemos tantos esfuerzos en poner plataformas en tal vez justamente contratar perfiles que vayan enfocados a datos, tener, como les digo, un millón de datos. Sin embargo, no nos damos cuenta que las organizaciones van más allá de ese grupo específico que va el grupo de analítica de datos, de inteligencia de negocios, sino es toda una empresa la que se debe culturizar por los datos. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros hacemos dashboards, como es la presentación del día de hoy. Hacemos un dashboard y nos olvidamos a quién es la persona que le vamos a entregar el dashboard. Y me dice, sabes que yo no sé manejar un dashboard. Entonces aquí sí es mucho esfuerzo para que me digan, no, sabes que solo pásame esta información en un Excel. Entonces sí se necesita una cultura del dato para que nosotros podamos introducir algo simple como es un dashboard. Porque cuando tú ya tienes una cultura del dato, tu organización crece. Y cuando crece, ya digamos, dejas un poquito el Excel y dices, no, ahora creo que esto es más fácil hacerlo, por ejemplo, en el Power BI. Entonces, aquí a lo que yo quiero llegar es que antes de lanzarnos a tomar decisiones a través de datos y en este caso con dashboards, sí deberíamos primero mapear en qué punto está nuestra organización. Estamos justamente en el punto en el que podamos ser una empresa, una área data driven. Tengo el personal calificado y no necesariamente una área específica, sino mi personal ha crecido a nivel de conocimiento. Tengo las herramientas que necesitan para que los datos se puedan convertir en insight. Entonces, sí deberíamos ir un poquito más planteándonos este tipo de preguntas. Ahora, ¿qué implicaciones tenemos acá? Primero aquí se debe mapear, como les decía, la cultura organizacional, una cultura en la que ya vayamos hablando de datos, en la que hagamos que los datos sean necesarios, que los datos sean nuestras estrategias, nuestras decisiones y nuestras evidencias. Por otro lado es gestionar procesos. ¿Por qué procesos? Porque esos procesos son los que nos van a dar la data que nos va a generar insight.
ir generando habilidades en nuestro equipo de trabajo. Y aquí habilidades no solo técnicas, sino muchas veces habilidades blandas. Muchas personas del foro yo creo que deben estar ya muy enfocados a ser técnicos en datos, analistas, especialistas de datos. Pero a veces, ¿qué nos pasa cuando somos muy técnicos? Se nos dificulta mucho transmitir la información. Entonces también aquí no dejemos de lado que estas habilidades blandas son súper importantes porque un analista, un especialista de datos debe ser ese traductor entre el negocio y la parte técnica. Entonces, aquí es que se culturice que se culturice la empresa, que mapeemos los procesos, que empecemos a generar data, pero data de calidad, que pongamos esfuerzos en habilidades técnicas y en habilidades blandas. Y también lo que les mencionaba, que tengamos las herramientas necesarias que nos permitan justamente generar valor en los datos. Entonces, dicho esto, cuando ya estamos un poquito aterrizados a cómo podemos tomar esa decisión a través de los datos, yo les invito también que primero ustedes mapeen que si ya ustedes tienen una cultura o una mentalidad, si son data first a business first. ¿Esto qué significa? Que ustedes no solo tienen los datos, sino ya toman estrategias y decisiones a través de los datos. Porque a veces también pasa que hacemos dashboards magníficos y tenemos dashboards a tiempo real, mapeados con data de calidad, que esto ya representó un esfuerzo por detrás de muchas personas. Pero a la final, los tomadores de decisiones no hacen caso a justamente estos insights y se siguen tomando decisiones a través de expertise y no de la evidencia. Entonces aquí es hacer un match en ser data first, pero también business first. Por otro lado, es importante responder las preguntas del negocio. Nosotros, cuando hablamos de la parte técnica, y técnica me refiero al hacer un dashboard, nos olvidamos de entender y escuchar al negocio. ¿Qué es lo que quiere el negocio? A veces nosotros entendemos y hacemos hablar mucho más a la data que al negocio en general. Entonces aquí la idea es que no solo te sientes y hagas hablar a tus datos y tengas una buena ingeniería de variables, sino que te sientes con los stakeholders, con las personas que van a ayudarte en el proceso o las que van a utilizar esta herramienta. Y tú entiendas qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus necesidades y qué implica estas necesidades. Implicación, por ejemplo, aquí me refiero también al mapeo de decisiones críticas. No sé si les ha pasado que cuando tú ya empiezas a construir dashboards, todos los dashboards son prioritarios, son necesarios, se generan dashboards con 1 millón pestañas que a veces no se termina utilizando. Pero aquí sí deberíamos hacer un mapeo de decisiones críticas en las que, por ejemplo, en una empresa de retail, yo diga, ¿sabes qué? Es importante ver la colocación y ver cómo está mi presupuesto, pero yo creo que también es súper relevante dar un seguimiento de la morosidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es más crítico? ¿La originación? ¿Ese seguimiento en la venta, en el presupuesto o por otro lado la morosidad? Entonces, aquí cuando tú inicias y tienes grupos pequeños, es como hazme los 3 dashboards. A la final a veces ni siquiera se terminan utilizando los 3 dashboards con 1 millón, como les decía, de pestañas. Entonces, la idea es que seamos muy asertivos en esta parte. Yo creo que hasta para hacer un dashboard tenemos que priorizar información porque no toda la información, así tengas mucha data, es relevante. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano, cuando ve mucha información, se aburre, no toma atención. Entonces, la idea aquí es también entender que somos personas trabajando para personas y que las personas, digamos, tenemos 3 momentos de la memoria. La memoria mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que te dice la memoria a corto plazo? Y aquí también va un poquito para el tema de los dashboards. Empiezas como que a recoger toda la información que tienes.
y la memoria al mediano plazo solo que se queda con ciertos patrones de información. Y la memoria a largo plazo ya te recuerda 5 elementos o 5 datos que tú le dijiste. Entonces, es como te matas a veces haciendo un dashboard tan técnico con muchas pestañas y las personas no siempre van a recordar esta información o no necesariamente haces que sea un dashboard tan estratégico que tomes decisiones en ese mismo momento. ¿Y qué pasa aquí, por ejemplo? También es importante identificar a los stakeholders. ¿Por qué a los stakeholders? Porque, y no sé, a mí me ha pasado antes, tú haces un dashboard súper chévere, bonito, lo tienes claro y digamos que este es un dashboard que tiene información concisa, sólida y lo que tú requieres. Pero te olvidaste que la persona que va a utilizar no tiene las licencias, nunca ha manejado un dashboard y no mapeaste que este stakeholder necesitaba capacitación previa. Entonces aquí, antes de lanzarnos a hacer un dashboard, sí debemos conocer a todos los stakeholders. ¿Quiénes son las personas que me van a proporcionar la data? ¿Quiénes son las personas que van a utilizar esa data? Y saben utilizar realmente un dashboard. Es necesario hacer un dashboard. ¿A quién estoy enviando este dashboard? Tal vez puede ser a la alta gerencia como un CEO que no va a tener tiempo de revisarte 10 pestañas y sea mucho más factible hacer un reporte. Entonces aquí, por ejemplo, en identificar stakeholders, hay una matriz, por ejemplo, en la que nos ayuda a analizar las expectativas y las necesidades. Entonces, en esta matriz lo que tú pones es todos los stakeholders que están implicados tanto en la construcción, en el seguimiento y en la utilización de tu dashboard. Y dices, esta persona tiene un literacy medio. Literacy es el nivel de conocimiento que tiene del dashboard. Y un literacy se compone, por ejemplo, de dos factores tanto la utilización técnica del dashboard como la parte del negocio. O sea, conozco los conceptos en los que yo voy a manipular en ese dashboard, entonces tengo un data literacy alto. Pero si tal vez me falla el negocio o me falla la parte técnica, tengo un data literacy medio. Y un bajo es que todavía tengo un desconocimiento de los dos mundos. Esto, por ejemplo, ¿para qué me ayuda? Para saber si realmente yo necesito hacer un dashboard. Porque a veces pecamos en que todo ahora queremos hacer dashboards porque es el boom del momento, pero muchas veces puedes sacar un reporte en Python o en el mismo Power BI. No necesariamente haces las hojas que sean suficientes, sino con una sola hoja que una persona necesite estaría listo. Entonces, aquí la idea es que yo les invito a pensar, ¿es necesario primero hacer un dashboard? La persona a la que yo voy a hacer este dashboard la va a utilizar. ¿Con qué frecuencia va a necesitar este dashboard? ¿Qué información es relevante para el negocio? No para mí o lo que los datos a mí me quieran decir. Entonces, después que nos respondemos todo esto, ahora sí es importante pasar a un dashboard para la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, yo en el título he puesto contando historias con dashboards, porque yo creo que los dashboards por sí solos ya generan valor, pero no el valor suficiente en el que nosotros como traductores del negocio y de la parte técnica deberíamos generar. Nosotros a través de estos dashboards deberíamos contar historias. ¿Historias por qué? En- Antes, cuando no existía ni la computadora, en la época de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, la información se transmitía contando historias. No teníamos el SQL, no teníamos ahora el ChatGPT, sino todo se transmitía a través de las historias. ¿Y qué es lo que te dice? Que las historias activan muchas neuronas del cerebro, porque las historias también hacen referencia a una parte emocional. Y los seres humanos con la parte emocional activan muchas más zonas cerebrales que hacen que pongan mucha más atención, tengan mucha más conexión y se enganchen con lo que tú estás presentando. Entonces aquí la idea es que nosotros no hagamos un dashboard, sino nos planteemos cómo yo puedo contar una historia con este dashboard que yo estoy proponiendo. Pero obviamente para contar yo una historia, primero tengo que tener mis actores. Primero yo voy a ser el actor que voy a construir esta historia, pero de ahí mis actores secundarios es
qué persona me va a utilizar el dashboard y qué información es la que requiere y cómo yo puedo generar esta historia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar una historia? Y desde niños nos enseñaron que las historias tienen que tener una introducción, un desarrollo y un desenlace, ¿verdad? Entonces, aquí es similar esa idea. Con un dashboard, tú en un primer pantallazo tienes que hacer una introducción, una parte general en la que te entiendan todas las personas y ya sepan así que tú quieres llegar a ese punto. Ahora, en el desarrollo es enfoquémonos en gráficos en los que me vayan ya puntualizando a un tema específico. Entonces, pongamos el ejemplo del retail que les decía. Vamos a hacer un dashboard de que la morosidad en todos los productos que tiene esta empresa de retail. Entonces, en mi dashboard, yo para contar esta historia, primero voy a poner cifras puntuales y relevantes que van a ser generales, como cuántos productos tengo, cómo va la morosidad, la fecha de actualización, el total de mis clientes, el monto que yo tengo vencido o una métrica de mi monto vencido versus mi monto total. Y es como la gente ya va a entender que nosotros vamos a hablar de, aquí vamos a hablar de morosidad. Ahora, como queremos enfocarnos en los productos, digamos que tienen morosidad, empiezo a desagregar por líneas de productos. Empiezo a combinar el perfil de los clientes que me compran estos productos. Y digamos que yo ahí encontré un insight súper importante, que la línea blanca justamente es este producto en el que me genera más morosidad. Entonces, aquí hay un cambio específico en el que ahora para contar una historia no solo es la introducción, nudo y desenlace, sino también las personas que estamos enfocadas a datos y que hacemos dashboards, debemos ser los héroes de nuestros dashboards. Y héroes me refiero a que debemos poner estrategias también, debemos ayudar a los tomadores de decisión también con estrategias, porque a veces no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes hacen un dashboard súper hermoso y cuando tú lo vas a presentar, lo único que tú haces es repetir lo que está en el gráfico. En este gráfico se puede observar que mayoritariamente contamos con el producto de línea blanca. Me invento. Entonces, la idea no es esta, sino la idea es que a ese gráfico le demos un plus adicional. Si yo ya sé que esa línea blanca es el producto que me genera mayor ganancias, es de entender por qué también me genera mayor morosidad. Entonces, aquí la idea es, centrémonos en no un dashboard, sino que ese dashboard tenga una estructura que a mí me permita ser el actor principal, que yo pueda contar una historia a mi público objetivo. Ahora, ¿qué fases nosotros tenemos para construir un dashboard? Porque a veces es muy complejo saber por dónde empezar para esta construcción del dashboard. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les invito a estas 6 etapas que nos pueden estructurar bastante. La primera etapa es la etapa de discovery. En esta etapa nosotros debemos entender al negocio, sentarnos con la parte funcional, con la parte del negocio y decir, ¿qué necesitas? Mira, ¿qué datos son los que para ti son importantes? ¿Qué es lo que en tu proceso está fallando y quieres visualizar? Entonces aquí, como les decía, es la escucha activa que nosotros debemos tener y ser esos traductores y hacer el match con el negocio. Porque como les decía, a veces nos dejamos llevar tanto en que yo ya tengo los datos y con los datos saco gráficos. No, entendamos muy bien qué es lo que quiere el negocio. Entonces, cuando yo ya sé muy bien qué es lo que quiere el negocio, como que yo ya me voy haciendo un prototipo, ¿no? Entonces digo, sí, aquí lo que requieren es conocer a más detalle la morosidad para dar seguimiento. Entonces, me serviría, por ejemplo, en un prototipo hacer un dashboard tipo Z, que es el dashboard más famoso, el dashboard más común y uno de los dashboards que te permite contar historias. Entonces, hagan ustedes una referencia que en esta pantalla va a ser su dashboard, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los dashboard tipo Z, que es un prototipo interesante? Tú tienes aquí arriba el inicio de la Z. En esta parte te dice, quiero que pongas datos puntuales, porque los datos puntuales te van a dar para desarrollar la mitad de tu Z. Entonces, inicio de la Z pongo datos puntuales, como les decía, tema de montos, morosidad, número de clientes. Ahora, cuando vamos bajando de la Z, que sería esta parte de aquí que tenemos
el gráfico de las fases. Ahí es donde inicio a desagregar el tema puntual al que yo me quiero enfocar en mi dashboard. Entonces, como yo ya sé que me quiero enfocar a la morosidad por productos, entonces hago mis bivariados con mis gráficos. Las líneas de productos por morosidades, por montos vencidos y empiezo a desagregar. Ahora, ¿qué te dice en la última parte de la Z, que es esta de acá? Aquí te dice, sé el héroe, pon estrategias. Si tú ya encontraste en la mitad de tu Z algo interesante, desagrega mucho más. Entonces, esta parte de aquí nos va a permitir a nosotros ser esos estrategas que necesite el negocio. Entonces, repitamos, tenemos el discovery, entendemos el negocio, hacemos preguntas pertinentes que nos permita ya tener una idea de la construcción de ese dashboard. En el prototipo nos hacemos una idea estructural, que aquí les doy un ejemplo que es el dashboard tipo Z. Y después aterrizamos a, ya sé qué quiere el negocio, más o menos sé cómo debería ir este prototipo, pero ¿será que yo cuento con los datos necesarios para construir todo esto? Y digamos que en la parte del Discovery te dicen, ¿sabes qué? Pero a mí me gustaría que nos comparemos con otros establecimientos de retail para ver si esta morosidad es sana en el mercado. Pero tú dices, chuta, morosidad tal vez de otros lugares no tengo porque son datos sensibles. Entonces, esta parte del modelado de datos y por qué aquí están unidos te permite retornar y decirle al negocio, ¿sabes qué? Yo tengo esta limitación en los datos. Entonces, aquí es mapeo de todos los ficheros de datos que tú tengas. Y aquí en los datos, aunque ustedes no lo crean, en esta parte de acá ya se te fue el 80% de tu construcción del dato. Porque lo que más nos cuesta como científicos de datos es tener data de calidad. Hacer una ingeniería de variables en las que tú veas el formato correcto, empieces a ver máximos, mínimos, outliers, veas missings, inputes, crees nuevas variables, transformes variables, segmentes. Entonces, toda esta parte de aquí es muy compleja porque nunca tú vas a tener datos así perfectos en los que tengas variables en las que no te falte un registro. Siempre vas a tener que hacer algún método de imputación o a veces hay variables que superan este rango que te dice la literatura de un 10% de datos perdidos y digamos tienes un 30%. Entonces dices, esta variable en general a mí ya no me sirve, tengo que buscar un proxy de esta variable. Entonces aquí es tenemos que ser creativos y saber poner límites por el tema de los datos. Entonces, ya entendimos súper bien, ya sé cómo más o menos va mi prototipo y ya tengo los datos de manera correcta, datos de calidad, ya sé cuándo se van a actualizar esos datos, tengo perfecto. Ahora sí pasamos a la construcción del dashboard. Muchas veces cuando iniciamos en este mundo de la ciencia de datos, cometemos errores de que tenemos la data, tenemos un Excel, le cargamos al Power BI y empezamos a manipular y a jugar con los datos. Y cuando ya tenemos, nos damos cuenta que hemos tenido muchos missings, que esta variable funcionalmente no me dice mucho, que tengo el ingreso, pero quisiera ponerle en rangos. Entonces, me toca regresarme acá y después de eso es, el negocio no ha querido esto y esto lo dejé al final. Entonces, cuando yo inicio mi construcción, yo ya tengo que estar segura totalmente de qué es lo que quiere el negocio, con qué datos cuento y realmente son datos de calidad que me permita dar resultados de calidad. Tú ya tienes ya una primera construcción, ¿no es cierto?, de tu dashboard. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Y estas dos etapas casi nunca se las hace, porque muchas veces es, ay, le mando el link o le mando el dashboard y con eso llegamos a veces como científicos de datos. Aquí la idea es que el usuario valide el dashboard. Porque muchas veces el usuario te puede decir, me parece interesante, pero tal vez hay otra variable adicional que para nosotros es una variable relevante en el negocio. Entonces, esta validación de aquí cumple dos aristas. Validar primero la información y que sea lo que ellos visualmente necesitaban a través de datos, de insights. Pero otro punto es la validación de la funcionalidad.
en la que tu usuario pueda tener acceso, que tenga el rol que necesite, por ejemplo, un rol solo en el que reciba este dashboard como de lectura o tal vez sea algo que tú entregues y necesite también de lectura y escritura. Entonces, es súper importante que en el momento de la validación no solo veamos que el dashboard es bonito, que puede hacer la segmentación, sino que tenga este acceso. Entonces, digamos que estas 5 etapas ya están todo ok. Y es como que a veces nos desentendemos de los productos finales. Entonces dejamos ahí un dashboard. Los dashboards siempre debemos dar una continuidad, un monitoreo. Debemos ver que la data sea de calidad. A veces, ¿qué es lo que pasa? Están muy divorciadas las áreas que generan la data, que casi siempre son áreas de tecnología, áreas de desarrollo o de transformación digital, con las áreas de analítica. Entonces, aquí no nos comunicaron una de estas áreas que cambió una variable y tu dashboard ya no funciona porque tenía ciertas fórmulas y muchos gráficos no te salen. Entonces aquí la idea es que exista un monitoreo periódico en que nosotros veamos que la data está bien, que la data está de calidad, que tal vez no tenemos indicadores de data de outliers, de missings, que tal vez sea lo que el negocio todavía necesita para generar sus estrategias, porque con el tiempo tal vez la estrategia cambia y tú tengas que actualizar no solo los datos, sino también los gráficos o toda la funcionalidad de insights que tiene este dashboard. Entonces, ¿qué es lo que yo les invito con estos pasos? Es que seamos estructurados, que si nosotros manejamos estos 6 pasos, nos vamos a comer bastante tiempo que a veces cuesta en el regresar porque no entendí lo del negocio o no limpié bien la data y me tocó volver a construir o, en fin, no me sirvió esta data. Aquí la idea creo que es ser estructurados para brindar productos de calidad. Ahora, chicos, ¿qué pasa también adicionalmente? Porque hemos hablado mucho del tema de cómo vamos a construir un dashboard, cómo se lo va a presentar, los dashboard tipo Z, pero a veces también nos olvidamos de pequeñas cosas, pequeños tips que justamente hacen que estos dashboard no solo sean para la toma de decisiones, sino sean dashboard de impacto. Entonces, los dashboard de impacto son dashboard que se quedan en la memoria de las personas. Son dashboard que generan utilidad. Son dashboard que las personas te solicitan que esa información es relevante y que quieren seguir teniendo este tipo de información. Entonces, por ejemplo, aquí yo les mencionaba anteriormente que el cerebro humano, cómo funciona nuestra memoria. Existe 3 momentos, ¿no es cierto? Entonces les decía que a la final, cuando nosotros ya procesamos toda la información, y es el ejemplo de aquí. Si ustedes ven esta pantalla, tal vez si yo le empiezo a mover con el fondo hacia atrás, les va a llamar la atención eso, o les va a llamar la atención las personas que son muy visuales, esta parte de aquí, o estos vectores, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya empezaron en sus primeros segundos como a ver qué es lo que yo puse en esta lámina. Pero cuando pasamos a la memoria de mediano plazo, es como que ya empiezas un poquito a hacer patrones. Dices, ah, mira, este gráfico debe tener algo que ver con lo que dice acá. Entonces es como está estructurado a que tengo 4 gráficos y cada uno tiene un concepto diferente. Entonces ya empiezas a generar patrones. Y en la memoria a largo plazo, en cambio, ya no se te queda, por ejemplo, diseño minimalista, conocer a tu audiencia. No, aquí solo te llama la atención ciertos elementos y te dice son máximo 5 que la memoria finalmente retiene. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque a veces nos olvidamos que somos personas trabajando para personas. Entonces, como somos personas y procesamos la información de esta manera, debemos hacer diseños minimalistas, que en un gráfico nosotros podamos dar a entender 3, 4 métricas, porque ese gráfico es el que a las personas se les va a quedar. Cuando tú haces 5 o 6 gráficos, más gráficos, es como a veces o se pierden, se aburren, ya no les llama la atención. Entonces aquí la idea es ser muy tácticos. Ser específicos en la información que es relevante y esa información traducirle en gráficos.
y mínimo 5 gráficos. Y al momento de ser estratégicos, como les mencionaba, un diseño muy minimalista es del dashboard tipo Z, porque al inicio de la Z puedes poner unas 3, 4 tarjetas puntuales, 2 gráficos adicionales o 3 que vayas desagregando y 2 gráficos abajo del tema del héroe. Pero aquí entendamos que las personas trabajamos así con la información. Entonces, como siempre dicen, menos es más. Y realmente aquí en el tema de los dashboards funciona así. Ahora, un punto importante y que casi nunca lo hacemos referencia. Cuando vamos a presentar un dashboard, como les mencionaba, el 80% de nuestro tiempo se nos va hasta obtener data de calidad. Y el 20% restante lo que hacemos es en ponerle súper bonito al dashboard, en poner los gráficos, en poner los colores. Pero nos olvidamos a qué personas son las que vamos a presentar ese dashboard. Entonces, antes de que tú presentes un entregable como un dashboard, sí deberías darte el tiempo de, este público es muy técnico, entonces mi lenguaje debe ser muy estadístico. Debo tener una jerga muy estadística porque sí me van a entender. Y es más, me van a hacer muchas preguntas ya a nivel técnico. Tal vez me hagan preguntas, ¿y cómo manejaste la parte del modelo relacional que, no sé, maneja el Power BI? ¿O hiciste con lenguaje DAX o con Power Query o con lenguaje M? Entonces yo ya me voy preparando. Conocer a la audiencia me permite a mí también prepararme a esas preguntas a las que yo pueda responder. Y por otro lado, digamos que yo tengo en cambio una audiencia que es más enfocada al negocio. Entonces ahí yo ya no puedo manejar esa jerga estadística, sino tengo que ser lo más entendible posible y digerir todo esto. Justamente hoy estuve en una reunión y me gustó mucho un concepto que una compañera dijo. Ella tenía que explicar a un público que no conocía nada de estadística que era un ACP, que es un análisis de componentes principales, que para las personas que manejan estadística lo que tú haces es tienes n variables y a estas variables las combinas para convertirlas en coordenadas factoriales. Y es como dices, chuta, y eso me tengo que explicar qué son coordenadas factoriales y qué es un análisis de componentes principales. Y nos dijo en palabras súper sencillas. Es como que yo tengo un libro de 200 páginas y lo que quiero hacer con estas 200 páginas es hacer un resumen. Entonces, es súper interesante porque a la final conoció tan bien a su audiencia que le entendieron perfectamente y no se asustaron cuando empezaron a hablar de análisis de componentes principales. Entonces, la idea aquí es que no solo preparemos un buen dashboard, sino que dediquemos un porcentaje de ese tiempo a saber qué personas son las que van a recibir ese entregable, qué preguntas, por ejemplo, son las que me pueden hacer. Realmente gestioné todo para esta audiencia, como les mencionaba, tengo los accesos y los roles que deberían tener. Y aquí es súper importante el mapeo de los stakeholders que hablábamos anteriormente. Cuando yo mapeo a los stakeholders, yo ya conozco sus expectativas, sus necesidades y eso ya me permite predecir un poquito, tal vez, qué me van a preguntar en la audiencia en la que se encuentre. Ahora, digamos que yo ya tengo el contexto macro, que sé que debo hacer un diseño minimalista, menos es más, pocos gráficos, pero ya sé a qué audiencia voy, ya sé cómo debo tener este speech, esta jerga, pero viene algo súper importante, la correcta elección tanto en gráficos, color y posición. En gráficos, por ejemplo, si yo ya tengo una temporalidad, tengo fechas y con esto tengo un histórico de datos, yo ya sé que tengo que generar líneas porque las líneas son tendencias. Por ejemplo, si yo tengo categorías y tengo unas 3, 4 categorías, me va bien un gráfico de pastel porque el pastel te dice, vamos a ver esas particiones de tu todo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo unas 8 categorías? Un gráfico de pastel con más de 5 categorías ya no se ve un todo en el que le quieres particionar. Ya es compleja la visualización. Entonces aquí utilizamos gráfico de barras o debemos igual ser un poquito más histriónicos y decir, no, mira, tengo 10 categorías. Para estas categorías yo las puedo traducir en menos. Entonces aquí es ayudar a que nosotros podamos comunicar esa información a través del dashboard. Entonces, con esto no solo es poner los gráficos, sino
¿Qué gráfico es el que a mí me genera relevancia en la información? Me genera un verdadero insight. Ahora, el color es súper interesante porque la teoría del color te dice, por ejemplo, si tú vas a foros que son foros complejos, muy serios, que vas a tratar datos críticos, te vienen, por ejemplo, colores sobrios como un azul. Un azul va bien con ese foro. Pero digamos que vas a tratar datos un poco complejos, pero vas a una audiencia que es mucho más relajada. Utiliza gráficos color pastel, porque dice que los colores pasteles lo que hacen a la gente es relajarles, les transmite tranquilidad. Entonces, esto también ayuda mucho. Colores sobrios, azul, plomo, colores pasteles te transmiten este tipo de relajación. Y tal vez si vas a foros informales, sí puedes manejar la paleta de colores primarios. El posicionamiento de los objetos, que es el tercer elemento de una correcta elección, a mí me parece súper chévere porque, aunque no lo crean, eh, en la parte de cómo nosotros procesamos la información como seres humanos, cuando nosotros estamos viendo esta pantalla, te dice, cuando tú pones en estas esquinas, en la esquina superior derecha o superior izquierda, es donde la información más va a llegar a las personas, porque dice que cuando tú vas a una presentación es donde más te llama la atención son las esquinas superiores. Entonces, la idea, por ejemplo, es de estos tips. Si yo tengo algo importante, pongamos en esquinas superiores o pongamos en esta primera parte del dashboard tipo Z. Y miren, si ustedes se dan cuenta que ahorita ven los controles, ¿no es cierto?, de la presentación. ¿Por qué los ponen arriba? Porque dicen que ahí es donde más llama la atención de la audiencia y de las personas. Y yo me imagino que cuando yo hice esto, su mirada fue directo a eso porque algún elemento se desplegó y ya, digamos, se cortó esa atención. Y aquí es donde más atención te pone la gente. Por eso es de que este elemento está ahí. Entonces, la idea es que donde más atención pone la gente, donde va a enfocar su mirada, es donde debo poner los datos relevantes para que esta audiencia conecte con lo que yo voy a decir. Y por último contemos una historia siempre, chicos. No solo expongamos un dashboard y repitamos datos y gráficos que ya la gente la puede ver en una pantalla. Aquí la invitación es, demos vida a esos datos, contemos historias a través de datos, historias con significado, historias con sentido. No solo seamos personas en las que repetimos una introducción, nudo y desarrollo, sino seamos personas en las que somos héroes y estrategas, estrategas que necesita el negocio actual, que necesitan los líderes. Entonces, aquí la idea es que de a poquito vayamos generando un speech. Si ustedes se dieron cuenta en las 6 etapas en las que nosotros navegamos para construir un dashboard, tú ya vas generando un speech, porque una parte de eso nace de la necesidad de tu usuario en el discovery. Y de ahí tus datos ya te van dando ya una idea de por dónde va a ir este speech. Cuando tú ya haces los gráficos, ya sabes cómo vas a contar esta historia. Y finalmente, cuando ya le entregas al usuario, es cuando ya haces ese match y puedes decir, sí, por aquí es donde yo puedo presentar este dashboard. Entonces, aquí la idea del día de hoy, chicos, era no solo decirles qué es un dashboard y repetir el concepto de que es un conjunto de visualizaciones que nos permiten tener insights de relevancias para la toma de decisiones del negocio. No, aquí la idea es invitarles a que no solo seamos personas que construimos datos y somos buenísimos para hacer la parte técnica, o a las personas que están iniciando, que la ciencia de datos no solo es navegar entre códigos, entre scripts, sino también tenemos esas habilidades blandas en las que somos traductores relevantes entre el negocio y entre la parte técnica. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la presentación. Realmente, como les menciono, a mí me apasiona mucho este tema. Me parece súper importante que se conozca justamente que los datos por sí solos no hablan,
Nos necesitan de personas con habilidades blandas, con dashboards geniales, que conozcamos que el color es súper importante, el posicionamiento, que el tipo de gráfico es súper relevante y como les he venido repitiendo mucho, que somos personas trabajando para personas y debemos ponernos desde esa posición, cómo las personas manejamos y cómo gestionamos esta información. Entonces, eso chicos, les agradezco mucho la presentación y también para decirles que DMC en los diplomados, en los diferentes diplomados que tiene, al final le da su toque, yo como digo, su cerecita del pastel, que puedes aprender la parte técnica súper robusta, pero al final es demos vida a los datos y hagamos match con todo lo que hemos recibido en el diplomado para que las personas realmente puedan transmitir estos datos en sus diferentes organizaciones o que realmente tengan ese punch para que no solo, como les digo, seamos personas que repetimos datos, sino que contemos historias con sentido. Gracias, chicos. Muchas gracias a la profesora Estefanía Cisneros por la presentación. Les invitamos a que si tienen consultas, tienen comentarios, quieren dar un punto de vista al respecto de la presentación o algún apunte sobre este mundo de la analítica de datos que nos está brindando la profesora, pueden hacerlo a través del chat de Zoom. Lo hemos dejado activo el chat para que puedan enviar sus preguntas, sus comentarios, como les estábamos señalando. Así que lo pueden seguir haciendo. Vamos a complementar la presentación ahora con la parte comercial, pero vamos a dar el espacio para que reanudemos el tiempo de las respuestas, el tiempo de las respuestas en caso lleguen las consultas por parte de ustedes. Mientras tanto, queremos darle la bienvenida a Javier Uribe. Él es integrante del equipo de asesoría de DMC, quien precisamente nos va a brindar más información al respecto sobre la propuesta que tenemos en este diplomado. Javier, sobre este diploma. Javier, buenas noches, podemos escucharte adelante, bienvenido. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Javier, te escuchamos bien. Genial, perfecto. Gracias por el pase, estimado. Ante todo, buenas noches, muchas gracias por su participación, sobre todo por la exponencia excelente, ¿no? De nuestra Estefanía Cisneros, la cual muy aparte de darnos algunos insights referentes al programa, comentarles que ella también está formando parte del staff de docentes, ¿no? Especializados, la cual forma también parte del diploma Business Analyst. Referente a lo que es el diploma Data Analyst, para ser un poco específico, es un programa que dura 126 horas académicas, la cual tenemos un inicio próximo que se va a dar este 10 de diciembre, de la cual ya estamos contando prácticamente con el cierre de inscripciones. Invitamos a todos ustedes que puedan sumarse dentro de ello. Para ello me gustaría que me apoyen con la siguiente PPT, donde se puede detallar un poco más referente a este programa. Excelente, gracias. Ahí principalmente para hacer un poco resumido la información y sobre todo aprovechar el tiempo que me está dando. Este programa te permite que puedas tener ese giro de 360 grados, de la cual vas a aprender a diseñar Data Warehouse, Data Mart para estructurar proyectos en analítica. Vas a consultar y transformar y automatizar grandes volúmenes de datos con SQL Transact, la cual lo vas a ver con lo que es el ETL, bueno, que es parte de la repostería de la data. Y también vas a automatizar los procesos de carga de limpieza de la data con el SIS y conectarlo dentro de la nube de Azure, la cual lo vas a conocer acompañado con fundamentos de Big Data, que también es muy importante que lo vayas conociendo. Posterior a ello, como están viendo dentro de lo que es la imagen, van a contar con módulos de ingeniería, la cual le van a aportar un toque extra a su perfil de cada uno de ustedes, pero sobre todo que tengan esos skills, ¿no? Integrados a su persona. Muy aparte de ello, van a poder ustedes mismos poder contar con lo que es conocimiento en nube a través también de Microsoft Fabric, que también forma parte del diploma, ya que es algo que últimamente se está tocando dentro del mercado laboral. Posterior a ello van a complementar el conocimiento con los módulos de Power BI, junto con Dashboard y el lenguaje DAX, la cual lo que es Dashboard nos ha explicado de manera profesional nuestro exponente el día de hoy, y también van a complementar sus conocimientos con Python, la cual le van a brindar ese plus a cada uno de ustedes para que puedan destacar en fundamentos estadísticos, algo que convive día a día un data analysis.
Dentro de los beneficios que ustedes van a contar aproximadamente con 7 docentes, de la cual cada uno de ellos van a compartirles su experiencia, pero sobre todo conocimiento, para que puedan enriquecerse dentro de su perfil. Y lo más importante, como indicó nuestra exponente el día de hoy, van a contar con talleres, ¿no? Que son 100% en vivo, abocados al día a día laboral. Me gustaría que me apoye con la siguiente PPT, por favor. Ya, perfecto. Bueno, la primera, más que nada, estimado, ahí precisamente para poder ayudarlos con el tema de lo que es la inversión del diploma. Referente al programa, mientras mi compañero va ubicando ello, tiene una inversión de 3.700 soles, de la cual las personas que están realmente interesados en llevar ese programa, ahí dejo lo que es el número del interno para que puedan inscribirme, ya que solamente las personas interesadas y que escriben al número que he compartido en interno de este Zoom, se les brinda lo que es un descuento especial por su participación. Muy aparte de ello, como están viendo, también se le brinda facilidades de pago financiamiento con las tarjetas de crédito que están viendo en pantalla, pero también si uno cuenta con algunas tarjetas de crédito se le brinda algún fraccionamiento atractivo, ¿no? Obviamente con el descuento agregado y sobre todo el valor del interés de poder participar en el programa. Muy aparte de ello, como habían compartido hace poco en imágenes, también contamos con lo que es una ruta de aprendizaje desde cero. ¿Eso por qué? Porque si por OVE quizás alguno de ustedes no cuenta con la experiencia previa, el conocimiento de algunas herramientas, pueden optar por nuestra Embajada Pro, de la cual contamos con 3 membresías. Membresía Platinum semestral, membresía Platinum anual y membresía Infinity, de la cual cada uno de ellos le brinda tanto cursos y especializaciones, y en el caso del Infinity le incluye 4 diplomas, entre ellos el diploma Business Analyst y el diploma Data Scientist. Casualmente, ahí dentro de lo que es este programa, el Business Analyst, también participa nuestra exponente, la señorita Niña Cisneros, y también como están viendo ahí, se está reflejando lo que corresponde parte de los cursos, ¿no? Estos cursos que van a llevar cada uno de ustedes son cursos fundamentales para que puedan tener esa base, ese eje central, ¿no? Y puedan estar más preparados dentro del mercado, al igual que las especializaciones, donde automáticamente les brinda a ustedes que puedan conocer todas las herramientas que necesitan, ¿no? Para ser profesionales altamente demandados, no solo con herramientas de SQL, Power BI, sino con otras que se utilizan hoy en día, ¿no? Ahí también se están visualizando los 4 diplomas que corresponden a esta membresía, de la cual de alguna manera, si desean saber mayor información, me pueden escribir en interno para poderlos ayudar. Referente a lo que es este paquete, de igual manera se le puede brindar la ruta de aprendizaje según los objetivos que busquen cada vez, ¿no? Sea para lo que es el campo Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer. Genial. Ahí se está manejando lo que es un descuento exclusivo en nuestras membresías, de la cual se está brindando el 40% del descuento. Eso por la campaña masiva que estamos haciendo por Black Friday, donde estamos brindando lo que es sobre todo una asesoría personalizada, como indicaba, ¿no? De acuerdo a los objetivos que cada uno de ustedes está buscando, ¿no? Según el campo que desean desarrollar. Genial. Muy aparte de ello, si dentro de este Zoom el día de hoy, algún profesional, alguna persona que también esté interesado en ser más desarrollador, ver más lo que es el tema de inteligencia artificial, pero a la vez ir teniendo esa ruta desde cero, contamos con las membresías IA Developer, donde también se le brinda la ruta de aprendizaje, según más que nada la profesión que busquen desarrollar, ¿no? Para ello, de igual manera, dentro de lo que tenemos nosotros, contamos con la membresía Platinum semestral, enfocada en lo que es IA Developer, y también la membresía Infinity, ¿no? Que es similar al Infinity regular que tenemos, que también te incluye diplomas, entre ellos el diploma Data Scientist y el diploma DevOps Engineer. Ahí, de igual manera, estamos visualizando en pantalla parte de los cursos que forman parte de esas membresías, de la cual si desean tener mayor información, pero sobre todo asesoría y orientación, me pueden escribir el número que aparece dentro de este chat para darle una asesoría más profesional, ¿no? Enfocada a sus objetivos principalmente. Ya, de igual manera, ¿no? Lo que es dentro de las membresías se está manejando el descuento de Black Friday con el 40% del descuento. De igual manera con facilidades de pago o financiamiento,
ya sea directamente con nosotros en cómodas cuotas de MC o en todo caso con la tarjeta de crédito que contamos con Paine en la actualidad, ¿no? Y por último, contamos con nuestra membresía análisis de datos. Si por haber dentro de este Zoom que hemos tenido el día de hoy, hay personas que están muy interesados en iniciar, contamos con esa membresía que tiene una duración de 6 meses. Lo interesante de estas membresías es que ustedes van a contar con 5 cursos. Entre ellos van a llevar lo que es Excel con Copilot, que para todos, bueno, el Copilot es la IA automatizada que trabaja Microsoft en la actualidad. Van a contar también con SQL Server, con Python, Power BI y sobre todo Data Storytelling, donde van a brindarle cada uno de ustedes esos programas desde cero. Y de igual manera, al terminar cada uno de esos programas, que aproximadamente dura un mes y medio cada uno de ellos, van a contar con su certificado, ¿no? De manera independiente como especialistas en analista de datos. De igual manera, dentro de esta membresía se está manejando el 40% de descuento, de la cual es uno de los paquetes que ha tenido bastante demanda, sobre todo para personas que recién están comenzando, de la cual de igual manera se le brinda facilidades de pago o financiamiento en el caso que se la merite, ¿no? Para concluir, ahí se está viendo los próximos inicios que tenemos algunos programas. Aún pueden participar en algunos programas que estamos teniendo inicio el día de hoy, en lo que es implementación y diseño de chatbots. También contamos con lo que es el diploma Data Engineer, el diploma Data Architect y el diploma Data Scientist, la cual inicia dentro de este periodo o lo que queda del mes de noviembre. Muy bien, muchas gracias a Javier por toda la información en cuanto a la propuesta que nos brinda DMC sobre los diversos diplomas y también respecto a nuestras membresías, cada una con una especialidad distinta para considerar. Vamos a dejar la información general del diploma sobre el que hemos hablado hoy, sobre el diploma Data Analyst. Recuerden que pueden contactar a Javier con el número de contacto que van a encontrar en la parte inferior del chat. Se los paso a leer, en todo caso, si no lo han podido encontrar aún, es el 908-865-989. Repito, 908-865-989. Si quieren tener información personalizada, activar beneficios exclusivos, saber de las facilidades de pago también, pues Javier ya mismo los puede atender desde este mismo momento de una manera más sencilla. Si es que bajan en la parte, en la última parte del último mensaje de Zoom, van a ver un link, le dan clic a ese link y los va a enviar a, a un chat por WhatsApp donde él mismo ya les va a estar contestando, ¿sí? Pues bien, habíamos dicho que vamos a dar un espacio para responder a las preguntas con la profesora Estefanía Cisneros. Yo le voy a pasar a leer, profesora, las consultas. Kenneth Salinas nos Perfecto. envía la siguiente. Dice: si usted nuevamente hiciera su carrera de datos, ¿qué cosas haría mejor y cuáles serían sus prioridades en este mundo de datos? Nos pregunta Kenneth. Bueno, cuando yo inicié mi carrera de datos, no existía el tema de la ciencia de datos. Era justamente el boom de que fue R y por otro lado teníamos clases de economía, yo soy ingeniera en ciencias económicas. Entonces, como que teníamos modelos muy teóricos de microeconomía. Entonces, a mí, siéndoles honesta, no me llamaba mucho la atención la economía y cuando empezamos a empatar el tema de los datos y se dio el boom del R, dije, me encantó. Entonces, creo que a mí primero me llamó la atención mucho el tema de trabajar con la ingeniería de los datos. Ahora tú me preguntas qué cosas hubiese hecho mejor. Yo tuve mucho miedo a trabajar con código en mis primeros años. O sea, en verdad que yo escuchaba R y decía, no, 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 mejor hago alguna predicción nomás en Excel con los promedios, así, porque decía, chuta, le veo muy complejo. Entonces, después me di cuenta que a la final, por ejemplo, R y Python son comunidades tan grandes que tú tienes ya código para todo. Lo importante es la lógica y saberlo interpretar. Entonces, tal vez lo primero que volvería, cosas que haría mejor es no tenerle miedo a la programación, que creo que muchos lo deben tener, a veces pasa eso.
¿Y cuáles serían sus prioridades en este mundo de datos? Por ejemplo, para mí, las prioridades es tener data de calidad, porque realmente los códigos, y que viene la pregunta de Michael, que estaba leyendo un poquito, los códigos a veces para hacer predicciones así súper chéveres, ya los tienes. Pero la idea es que si tú tienes datos de calidad, te salen resultados excelentes. Entonces, por ejemplo, para mí mi prioridad y con el área en la que yo trabajo es tengamos siempre datos de calidad, datos excelentes, datos actualizados. Y por otro lado, también una de las prioridades, y es a lo que ahora me dedico y doy clases en DMC, y creo que yo llevo siempre esa bandera, es nosotros somos personas muy técnicas, pero debemos enfocarnos mucho en las habilidades blandas. A veces pasa que tú haces un modelo súper guau, y esto pasa en la vida real, haces un modelo excelente, que haces mucho código, redes neuronales, y a la final, digamos, terminan eligiendo a un modelo mucho más sencillo, pero que transmitió mucho mejor, que al momento de la presentación supo llegar más al público, que tuvo una PPT excelente, que tuvo diferentes herramientas. Entonces, aquí es, no solo nos encasillemos en que a veces dicen, ay, no, es que los técnicos son muy cuadrados, no. Entonces, salgámonos de eso. Entonces, yo, como te digo, Kenneth, doy prioridad mucho a datos de calidad, pero al mismo tiempo a que no nos quedemos en esta parte técnica, sino que también vayamos trabajando nuestras habilidades blandas, porque como les mencionaba varias veces, somos los traductores entre el negocio y entre la parte técnica. Michael Tipe nos dice lo siguiente, profesora. Una consulta como Data Analytics podemos llegar a realizar forecasts o proyecciones y qué software se usan para hacerlo. Gracias. Ya, aquí depende, Michael. Digamos que si tú estás en una organización, te tocaría alinearte a tu organización, pero como me preguntas a mí, por ejemplo, a mí me gustan mucho los software libres, como Python y como R. Y si tengo que escoger uno, me voy por Python. ¿Por qué? Las comunidades son súper grandes. Sobre todo ahora la comunidad de Python es muy grande. Y al tú tener una comunidad muy grande, cuando tú buscas cualquier cosa en Google, te sale fácilmente ya los códigos y como te decía, solo es tema de interpretarlo y ponerlo lógica. Entonces, es importante que tengas una comunidad grande porque ya hay códigos realizados, pero al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, cuando estaba R en su momento, que la comunidad era súper grande, salían muchos nuevos temas, muchos nuevos algoritmos, cosas súper interesantes. Ahora que la comunidad de Python es mucho más grande, ahora con Python haces hasta procesamiento de lenguaje natural, web scraping, ETLs, o sea, haces apps, haces de todo. Entonces, la idea es que si tienes una comunidad grande, vas a tener mucho más conocimiento y te va a ayudar justamente a esta herramienta de forecasts o proyecciones. Entonces, recomendación, Python. Y como les decía, así como yo al iniciar, tienen miedo a la programación, no la tengan. Simplemente es investigar y solo traducir lo que ya existe, porque créanme que todo ya existe en código. La idea es que tengamos esa lógica y estos tips que, por ejemplo, los cursos de DMC nos pueden dar para realmente ser data analytics de calidad, saber transmitir, tener estas habilidades blandas como es el curso de dando vida a los datos. Me llega una consulta más, en este caso de Minerva Castilla. Dice lo siguiente, ¿cómo sé si mi perfil es más de Data Analyst o Data Engineer o Data Architect o Data Scientist? A ver, esta pregunta está súper interesante. Cuando Data Analysts y Data Scientists se diferencian mucho de los otros dos. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, y rapidito, aquí hay un despliegue que tú tienes en implícito, digámoslo, en la ciencia de datos, que tú tienes los ficheros de datos, después de que tienes los ficheros de datos, integras tus datos, haces esta ingeniería de variables que les das data de calidad, de ahí haces tus modelos o haces tus dashboards, das seguimiento y entregas un producto, ¿ya? Entonces, aquí el analista o el científico de datos generalmente lo toman el proceso desde que ya tienen la data hasta que hacen el entregable final, que puede ser un modelo o una predicción. Y la diferencia entre estos dos, por ejemplo, es que el científico de datos ya va a una ciencia de datos más prescriptiva
y una ciencia de datos más predictiva. En cambio, el analista de datos, justamente como su nombre le indica, empieza a analizar. Es como una etapa principal en la que está entre los dashboards, se pone a analizar los datos, encuentra patrones, hace análisis exploratorios descriptivos. Entonces, es como que toma esta batuta desde que ya están los datos hasta que tienes tu entregable final. Ahora, los otros dos perfiles, el Data Architect y el Data Engineer, generalmente ellos se dedican primero a cómo recolectan los datos y a la final a tener estructuras de datos. Entonces son un complemento en general, porque tú tienes que tener quien te recolecte los datos, quien hace las apps y sabe cómo jala esos datos, pero también quien te los estructure. Y por otro lado, los científicos, como les decía, y los analistas de datos ya toman cuando los datos ya a partir de que ya tenemos ciertos datos procesados, no necesariamente de calidad. Entonces ahí, Minerva, te puedes diferenciar. Si tú eres la persona en que está dedicada a estructurar datos o a integrar datos con aplicaciones, ya estás de un Data Engineer, Architect, pero si ahorita estás muy enfocada a que ya tienes datos de un repositorio en un SQL y empiezas a generar patrones, insights, EDA, predicciones, entonces ya te estás enfocando más a un data scientist o un data analyst, que es, digamos, la primera capa de la ciencia de datos. Nos llega la consulta de Esteban Tarmeño. Pregunta, ¿qué herramientas necesito conocer para empezar en el mundo de Data Analytics? A ver, y me repito este despliegue que les había dicho. Entonces empezamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los datos y tenemos que saber cómo leernos los datos. Entonces, primero, ¿dónde tengo los datos? Puede ser en un SQL. Entonces, ahí Esteban, importante, por ejemplo, saber SQL o Netezza para hacer consultas y que tú puedas extraerte tus datos. Depende de la empresa en donde tengan su repositorio de datos, pero siempre es importante conocer este lenguaje de programación. Ahora, importante que cómo me extraigo mis datos, cómo transformo, cómo hago eso, justamente es a través de, por ejemplo, Python o R. Entonces, aquí es cuando tú empiezas a hacer tu transformación de datos, empiezas a ver los datos de calidad. Entonces, en la siguiente etapa, Python. Y en la tercera etapa en la que tú ya quieres o modelar, hacer predicciones, ahí te recomiendo también Python o R. Y finalmente, digamos que tú lo que predices y modelas, quieres eso ponerle en un visualizador. Aquí puedes trabajar, por ejemplo, en Power BI o en Tableau. Entonces, ¿qué software son los que yo te recomiendo en esta etapa? SQL, Python o R, Power BI o Tableau, porque necesitamos extraer datos como es un ETL, extraer datos, transformarlos, generarlos y aquí en este caso no es cargarlos, sino visualizarlos. Muy bien, gracias a la profesora Estefanía Cisneros Un gusto. por ayudarnos con las consultas, las preguntas que muchos de ustedes nos han podido compartir hasta el momento. Pues bien, queremos agradecerle también a ustedes, a Javier, que nos pudo brindar con la asesoría de cómo poder registrarnos, cómo poder ser parte también de este diploma Data Analytics y diversos productos que ofrece DMC Institute. No olviden, pueden ponerse en contacto con Javier desde este ya mismo momento para que les brinde las posibilidades de activar beneficios y mucho más. En el último mensaje de Zoom van a encontrar su número de contacto. Se los paso a leer rápidamente: 908-865-989 es el número de contacto de Javier Uribe. Pues bien, gracias a cada uno de ustedes por su participación, por acompañarnos hoy. Recuerden, la profesora Estefanía Cisneros forma parte del diploma Data Analytics. Ahí la van a poder encontrar, por supuesto, con nosotros, con DMC, durante el desarrollo de este diploma que comienza el 10 de diciembre. Así que les invitamos a tomar la posibilidad de inscribirse y que puedan dar un paso adelante en su vida profesional. Finalmente, les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como DMC Institute para que puedan encontrar más información respecto a todo este mundo de la data. Pues nada más, que tengan una buena noche. Permiso, gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Buenas noches, gracias. Buenas noches.